Estimados oyentes, finalmente ha estallado la guerra y todo apunta a que la situación con Irán era apenas una maniobra de distracción en el gran tablero geopolítico y mediático. Mientras la gran mayoría debatía acaloradamente sobre qué sucedería en Teherán, si Washington atacaría de forma inminente o cuál sería el verdadero papel de Israel, o si se bloquearía definitivamente el paso por el estrecho de Hormuz y los hutíes lanzarían nuevas andanadas de misiles, resulta que el verdadero incendio, el fuego real, se desató ayer en una frontera completamente distinta. Y no crean que está tan distante geográficamente, pero sí es sumamente crítica, pues hablamos de un conflicto bélico abierto entre una nación poseedora de arsenal nuclear y otra que, careciendo de él, cuenta con una milicia fanatizada hasta la médula. Y valga la aclaración táctica, estos últimos empuñan armamento de última generación de la OTAN, abandonado con una torpeza histórica por los estadounidenses. Para ponerles en perspectiva, este polvorín se encendió el pasado viernes, cuando cazas de la Fuerza Aérea de Pakistán ejecutaron bombardeos sobre posiciones de los talibanes en territorio afgano. Ese fue el detonante exacto de esta crisis de gran escala, una operación militar a la cual los talibanes respondieron de forma contundente. Y cuando hablo de respuesta, mis buenos amigos, no me refiero a cartas diplomáticas, sino a abrir fuego directo contra enclaves militares pakistaníes en la zona fronteriza. Todos conocemos la ferocidad histórica de los talibanes, pero cuidado, que el poderío militar de Pakistán juega en otra liga muy superior. Hablamos de una potencia atómica, y a sus altos mandos militares no les temblará el pulso llegado el momento de defender su soberanía. Antes de desgranar los pormenores estratégicos, debo aclararles algo fundamental. Esto de ninguna manera exime a Irán de seguir siendo un problema monumental que puede reventar en cuestión de horas. Muy por el contrario, nos indica que el panorama geopolítico mundial es muchísimo más sombrío e inestable de lo que augurábamos si el conflicto iraní llega a detonar. Porque si a la catástrofe que ya se vive en Medio Oriente le sumamos esta nueva conflagración, el teatro de operaciones bélicas a nivel global dejaría de estar concentrado en una sola región. Estaríamos contemplando un escenario de guerra extendiéndose por múltiples continentes. Imaginen a Irán estallando, Pakistán movilizado en su flanco oriental y la India incrementando la tensión, recordando que Nueva Delhi guarda viejas facturas históricas que cobrarle a Islamabad. No olvidemos a China con sus propias disputas con la India, que aunque parecían apaciguadas, no han desaparecido del renglón. Hablamos de una crisis que engulliría a Asia y salpicaría inevitablemente a Europa. Recordemos que el conflicto en Ucrania sigue plenamente activo, lo que arrastraría a Estados Unidos por inercia, al igual que la crisis en Medio Oriente los involucra de manera directa. En términos llanos y crudos, el mundo se precipitaría hacia una dinámica de guerra mundial casi sin darnos cuenta, pero vayamos paso a paso. Todo esto se originó en la madrugada del sábado,
cuando la aviación pakistaní lanzó la operación denominada Marg Bar Sarmachar contra 7 presuntos refugios de insurgentes en la provincia afgana de Paktika. Según los reportes oficiales del Ministerio de Defensa de Pakistán, la ofensiva neutralizó a más de 40 individuos. Sin embargo, el régimen talibán en Kabul sostiene una versión drásticamente opuesta, denunciando que los bombardeos cobraron la vida de 46 civiles, primordialmente mujeres y niños. Aquí nos topamos con el eterno dilema de los conflictos armados. Las versiones cruzadas, donde trágicamente es la población civil fronteriza quien siempre paga los platos rotos. La justificación de Islamabad para iniciar esta ofensiva armada lleva por nombre Tehrik-e-Taliban Pakistán, o el tristemente célebre TTP. Y no lo confundan, por favor, con ningún programa migratorio o término occidental. Es un grupo armado insurreccional. Es imperativo para nuestro análisis diferenciar a estos combatientes del pueblo afgano en general. Son entidades hermanadas por una ideología radical, lo que los torna extremadamente peligrosos frente a un Pakistán nuclear. Hagamos una retrospectiva precisa de los hechos para comprender cómo esta chispa puede desencadenar una tensión atómica que involucre a más de 3 continentes. Los despachos informativos detallaron a lo largo de los días que Pakistán bombardeó diversas zonas afganas y, en términos prácticos, declaró una hostilidad abierta hacia su vecino. La escalada se materializó con proyectiles impactando cerca de campos de refugiados, afectando a civiles que retornaban de Pakistán hacia Afganistán en plena madrugada. Esta ofensiva no nació del vacío, siguió a intensos días de escaramuzas. Las fuerzas afganas habían atacado previamente puestos fronterizos, justificándolo como represalia a operaciones previas de Pakistán. El gobierno en Islamabad, por su parte, defendió sus acciones militares como una respuesta legítima y proporcional a las agresiones. Como potencia atómica, Pakistán acusa a Kabul de dar asilo y cobijo a los militantes armados que atacan su soberanía, una acusación que los líderes talibanes niegan tajantemente. Ante el desastre inminente, potencias como China e Irán ya han intentado intervenir como mediadores diplomáticos, llamando desesperadamente a la moderación. Irónicamente, mis amigos, este es uno de esos conflictos que administraciones pasadas en Washington, particularmente la era de Trump, aseguraban haber dejado resueltos para el mundo. Retomando al TTP, este grupo insurgente ha jurado derrocar al gobierno en Islamabad y lleva largos años hostigando a las tropas pakistaníes desde la seguridad del suelo afgano. El argumento central que esgrime Pakistán es que la cúpula talibán en Kabul les otorga refugio y no mueve un dedo para detenerlos. Del lado afgano su postura es un cínico. ¿Por qué habríamos de detenerlos nosotros? Tras un reciente asalto del TTP que cegó la vida de 16 soldados pakistaníes la semana pasada, la paciencia institucional se agotó. El propio ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, fue contundente y lapidario en sus declaraciones. Nuestra paciencia se ha agotado.
ahora enfrentan una guerra abierta. Ya no hablamos de un bombardeo aislado de 24 horas. Ha comenzado una fase de guerra total con un país que ostenta el título de potencia nuclear. Esa frase, caballeros, requiere el máximo cuidado. Si las palabras del ministro no constituyen una declaración de guerra formal en el ajedrez global, no sé qué más necesitamos escuchar. Del otro lado, estamos hablando de un Estado con unas 170 ojivas atómicas enfrentándose a unos talibanes afganos que ya han empezado a responder con artillería pesada y todo el arsenal que poseen a su disposición. Y aquí hay un dato estremecedor que muchos analistas de sillón suelen pasar por alto. Cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán en 2021, el Pentágono dejó atrás equipamiento militar valuado en la asombrosa cifra de $7.000 millones. Les dejaron prácticamente todo. ¿Qué quedó en el olvido? Rifles de asalto M4, vehículos artillados Humvees, drones tácticos, equipos de visión nocturna y sistemas de comunicaciones encriptadas de última generación. Hoy, todo ese formidable arsenal occidental es propiedad exclusiva del Emirato Islámico de Afganistán. Los talibanes podrán no pilotar cazas F-16, pero empuñan armamento de la OTAN y créanme, saben perfectamente cómo utilizarlo. Revisemos las cifras frías de estos ejércitos, porque a veces cometemos el error de subestimar la región por prejuicios culturales. Pakistán no es un actor secundario. Ostenta nada menos que el sexto ejército más poderoso del mundo. Cuenta con más de 600.000 efectivos profesionales en sus filas. Disponen de 400 aeronaves de combate, incluyendo escuadrones de F-16 y más de 50 interceptores JF-17 Thunder de manufactura china. Tienen un arsenal variopinto, tanques de guerra modernos, artillería de largo alcance y, reitero, un arsenal nuclear de más de 170 ojivas. Y a esos generales no les temblará el pulso para defender a su nación. Esas ojivas pueden montarse en misiles balísticos con un alcance superior a los 2.000 kilómetros. Objetivamente hablando, son una potencia militar abrumadora. Por el lado de Afganistán, es verdad que carecen de aviación o brigadas de tanques convencionales, pero alinean a más de 150.000 e incluso algunos estiman hasta 200.000 milicianos fanáticos curtidos por décadas en el duro arte de la guerra de guerrillas. Son hombres dispuestos a cruzar líneas enemigas con explosivos adheridos al cuerpo sin el menor titubeo. Tienen un atributo que los ejércitos occidentales modernos a menudo subestiman: una absoluta y total ausencia de miedo a morir. Para ellos, inmolarse en combate es un honor incomparable, ya que tienen la certeza teológica de estar librando una guerra santa. Esa combinación letal de fervor religioso fanático, sumado al armamento de punta estadounidense que ahora ostentan, los convierte en el enemigo más incómodo posible, incluso para una superpotencia nuclear.
No olvidemos que fueron precisamente ellos los que dieron refugio a la estructura que ejecutó los atentados del 11 de septiembre. Ustedes, desde la comodidad de sus hogares, se preguntarán, ¿por qué esto debería importarle a alguien que no vive en Medio Oriente o Asia Central? Podríamos pensar que, afortunadamente, el conflicto se libra al otro lado del planeta. Pero, camaradas, en primer lugar, hablamos del riesgo de un conflicto nuclear, y la radiación y las consecuencias climáticas nos involucran a absolutamente todos. Además, la geografía de la zona dicta un panorama desolador. Pakistán limita al oeste con Irán, al este con su archienemigo histórico, la India. Al norte tiene frontera directa con China y al noreste con el propio Afganistán. Es el epicentro geográfico donde convergen absolutamente todos los conflictos que la humanidad desearía evitar. Observen los intereses económicos. Pekín ha inyectado más de 60.000 millones de dólares en el corredor económico chino-pakistaní, un pilar vertebral de su megaproyecto de la nueva ruta de la seda. Si Pakistán se empantana en una guerra prolongada, esa gigantesca inversión china queda a merced de las bombas. Y les aseguro que el dragón asiático no se quedará de brazos cruzados observando cómo su capital se reduce a cenizas. Por otro lado, la India percibe todo este caos como una oportunidad táctica invaluable. Históricamente, Nueva Delhi ha maniobrado para ganar influencia en Kabul, precisamente para acorralar y flanquear a Pakistán. De hecho, Islamabad ya ha lanzado graves acusaciones tildando a los talibanes de ser títeres a sueldo de la India. Sea eso comprobable o no, lo relevante aquí es que la India, otra potencia nuclear de primer orden, ahora dispone de un escenario ideal para asfixiar a Pakistán desde el flanco occidental, sin siquiera ensuciarse las manos. Es una clásica guerra subsidiaria. Y no olvidemos al Kremlin. La madre Rusia vigila esto con lupa. Cualquier desestabilización en Asia Central amenaza sus fronteras y propicia el resurgimiento de grupos extremistas en su patio trasero, recordando además que Moscú también había fumado la pipa de la paz táctica con los talibanes. Y llegamos al actor más impredecible de todos en este momento, Irán. Una nación que comparte 900 kilómetros de frontera con los pakistaníes y 600 con los afganos. Irán, a pesar de estar sentado sobre su propio polvorín a punto de estallar frente a Occidente, ya se ha ofrecido a mediar diplomáticamente. Pero si la violencia escala, si los talibanes buscan alianzas hacia el oeste, o si los militares de Pakistán deciden trasladar batallones hacia la frontera iraní, el fuego arrasará con toda la región. Y este es, a todas luces, el escenario más terrorífico que la diplomacia internacional procuraba conjurar. Es literalmente acercar una inmensa antorcha encendida a una gigantesca bodega de pólvora, siendo esa bodega el ya inestable Medio Oriente. Resulta irónico constatar que aunque ni Afganistán ni Pakistán pertenecen en estricto rigor al Medio Oriente, es precisamente esa frontera la mecha que conducirá la llama hacia el corazón de la región árabe.
Irán actúa como un vecino peligrosamente acorralado. La India observa desde la grada con intereses oscuros. Rusia y China calculan sus movimientos al milímetro ante la amenaza a sus hegemonías. Pero la verdadera espada de Damocles que pende sobre la humanidad, el elefante en la habitación que la prensa teme nombrar, es el factor atómico. Como viejo lobo de la geopolítica, les aseguro que esto es lo primordial. La doctrina militar de Pakistán y el desarrollo de su arsenal nuclear siempre tuvieron un único destinatario en mente: disuadir a la India. Su estrategia se fundamenta en la premisa de que, ante una invasión india con fuerzas convencionales apabullantes, Islamabad desplegaría su fuego nuclear como última ratio para evitar el colapso del Estado. Es la mentalidad de antes de rendirnos, morimos todos. No obstante, dicha doctrina jamás contempló el escenario de empantanarse en una cruenta y agotadora guerra de desgaste en su frontera occidental contra un enemigo no estatal, carente de infraestructuras nucleares, pero protegido por los escarpados santuarios afganos. La interrogante que nos quita el sueño a los analistas es: ¿qué sucederá el día de mañana si Pakistán pierde la gobernabilidad y el control territorial en sus provincias limítrofes? ¿Qué pasará si la inteligencia india se dedica a avivar ese fogón, o si células durmientes talibanes logran infiltrarse en los grandes centros urbanos pakistaníes, causando matanzas masivas? Llegará un punto de inflexión donde la tremenda presión interna obligará al estamento militar pakistaní a barajar soluciones drásticas que hoy nos parecen propias de la ciencia ficción apocalíptica. No afirmo, por supuesto, que vayan a lanzar un misil balístico mañana mismo sobre las cuevas de Tora Bora. Pero la historia bélica moderna nos ha enseñado que cuando una nación con maletines nucleares ingresa en un conflicto de guerra total, el riesgo de una escalada fatal deja de ser cero. Es la misma cruda lógica disuasoria que mantiene a Occidente a raya respecto a Corea del Norte, en contraste con el trato hacia otras naciones. Si en otras latitudes latinoamericanas los gobiernos hubiesen tenido el botón nuclear, la injerencia estadounidense sería nula por el pavor cerval a la mutua aniquilación. Las potencias atómicas no juegan juegos de niños entre sí. Y es en este punto crítico donde los engranajes se conectan irremediablemente con la crisis iraní. Como decíamos al principio, el mundo entero estaba con la mirada fija en Teherán, aguardando el estallido en las últimas horas. Toda la prensa internacional especulaba febrilmente sobre la respuesta de los ayatolás, los movimientos militares de Estados Unidos y la parálisis naval en el estrecho de Hormuz. Pero mientras todos miraban a Irán, la guerra auténtica daba comienzo en su patio trasero. E Irán no saldrá ileso de este torbellino. Tendrá que tomar cartas en el asunto, así sea únicamente para blindar su extensa frontera o para proyectar su poder en el caos. En mi experiencia, me pregunto qué crisis atenderá primero Teherán, hallándose presionado simultáneamente por los acorazados norteamericanos
y por esta nueva hoguera que arde en su flanco oriental. Recordemos la telaraña de pactos internacionales. Irán no opera en el vacío. Es un férreo aliado estratégico de Rusia, quien a su vez mantiene un pragmático entendimiento de facto con las autoridades talibanes. Súmenle los vitales acuerdos comerciales y energéticos entre Irán y China, sabiendo que Pekín es el principal benefactor económico de Pakistán. Y recordemos que China recela profundamente de los talibanes. Es un verdadero nudo gordiano. Si Irán decide movilizarse militarmente, aunque sea de forma disuasoria o simbólica, este conflicto regional pasará a entrelazarse subcontinentalmente con la gran crisis de Medio Oriente. Y entonces la hipótesis de una conflagración que arrastre por inercia a grandes potencias nucleares dejará de ser un mero ejercicio teórico en las academias militares. Se convertirá en la amenaza más palpable de nuestra historia contemporánea. Hasta este preciso momento, la administración talibán en Kabul no ha oficializado una declaración de guerra total contra sus vecinos, a diferencia de Pakistán, que prácticamente ya lo hizo. Los talibanes han circunscrito sus maniobras artilleras a las zonas fronterizas, pero su retórica es clara. No cederán ni un milímetro de territorio frente a los embates aéreos de Islamabad. Hoy mismo han insinuado buscar un cauce diplomático para mediar la crisis. Sin embargo, en el lenguaje de estas facciones radicales, negociar jamás ha significado envainar las espadas. Esa aparente moderación se traducirá con toda seguridad en otorgar carta blanca al grupo terrorista TTP para abrir salvajes líneas de frente en la profundidad del territorio pakistaní. Veremos la reactivación de redes clandestinas, operativos fanáticos dispuestos a todo, a empaparse en explosivos y caminar hacia mercados o cuarteles para sembrar el terror. Ellos ya han dado sobradas muestras de que su devoción al martirio no es una fanfarronada propagandística, es un hecho consumado y sangriento. Por el momento, la bruma de la desinformación en tiempos de guerra nos arroja panoramas contradictorios. El alto mando pakistaní se jacta de aniquilar terroristas peligrosos, mientras que los portavoces en Afganistán claman justicia por la masacre de sus civiles. La única verdad irrefutable entre esta lluvia de acusaciones es que la extensa frontera arde en combates sostenidos. Los cadáveres se apilan en ambas trincheras y ninguno de los bandos en disputa dará su brazo a torcer por cuestiones de orgullo nacional e ideológico. En los aciagos días que se avecinan, comprobaremos empíricamente si esta crisis logra contenerse como un violento pero aislado intercambio fronterizo, o si entra en una espiral sin retorno. Ruego porque impere la razón, pero el simple hecho de que los halcones en Pakistán hayan ordenado el despliegue de su fuerza aérea hacia el corazón afgano nos revela que la fase de las advertencias verbales es cosa del pasado. Así que, mis estimados, no desviemos ni un milímetro la mirada de este frente.